todos, hoy vamos a hablar sobre helmintos patógenos. Vamos a empezar como siempre por las características generales. Sabemos que helminto es la traducción de gusano en griego y los helmintos, recordemos, están dentro de los organismos que estudia la parasitología junto con los protozoos y junto con los artrópodos, tomando en cuenta que también son vertebrados como estos dos grupos anteriores. Sin embargo, a diferencia de los protozoos, los helmintos van a ser metazoarios, que son multicelulares y que tienen una simetría bilateral. Van a tener una organización corporal compleja y van a tener una cubierta exterior, que puede ser una cutícula o puede ser un tegumento. Estos van a ser elongados. La reproducción sexual van a tener ambos sexos. Un individuo puede tener un sexo diferenciado del otro o pueden ser hermafroditas, es decir, que los dos sexos estén dentro de un mismo organismo. Las larvas pueden ir de entre los 100 y 200 micrómetros y los adultos pueden medir desde 1 milímetro hasta los 10 metros. Sin embargo, se han encontrado tenias que miden aproximadamente 15 metros y todo esto en un hospedero humano. Seguimos con las características generales. Ya vimos que pueden tener una cutícula o un tegumento. La boca, todos van a tener boca. Y la boca puede tener ornamentaciones que pueden ser dientes, placas, ventosas o ganchos. Todo esto para alojarse dentro del epitelio, generalmente epitelio intestinal, y para que las contracciones musculares no los desprendan. Generalmente no poseen órganos de locomoción, sin embargo las ventosas les pueden ayudar a desplazarse dentro del epitelio y también las contracciones y relajaciones musculares. Tienen un sistema nervioso que va a ser primitivo, el sistema excretor ya va a estar bien desarrollado. Generalmente, si hablamos de céstodos y nemátodos, vamos a estar hablando, de céstodos y tremátodos, vamos a estar hablando de la célula en flama, que la vamos a ver más adelante. Y como ya vimos, la reproducción puede ser monoica, es decir, que se encuentre en un solo organismo los dos sexos, es decir, que sean hermafroditas, o dioica, que tengan sexos separados. Como en este caso, si vemos Opistrochis viverini, va a tener los dos sexos. Tenia solium también va a tener los dos sexos, por lo tanto, ellos van a ser hermafroditas, monoicos, y los dioicos van a ser la hembra y el macho de Ascaris lumbricoides, donde también va a haber un dimorfismo sexual. Le llamamos dimorfismo sexual a que podemos diferenciar a simple vista la hembra del macho. Si se dan cuenta, la hembra es mucho más grande y el macho tiene una cola enrollada. Generalmente no la tienen tan enrollada como en esta imagen, pero sí se ve un poco curveada cuando vemos los machos en su manera natural. Una de las características principales diagnósticas de los helmintos van a ser los huevos. Los huevos pueden ir de diferentes tamaños, desde muy pequeños hasta muy grandes. Generalmente los más grandes son los que pertenecen a los esquistosomas, que vamos a ver que son un grupo diferente de todos los demás. Los esquistosomas suelen ser los más grandes. Es importante saber que una hembra puede poner aproximadamente 20,000 huevos al día. Estos, la mayoría de las veces, van a ser excretados en las heces, por lo tanto, sabemos que nos pueden servir como diagnóstico. Las larvas también son algo muy importante y algunas de estas son los estados de diagnóstico de algunas especies parasitarias de helmintos. Aún no vemos la clasificación de estos, pero vamos a quedarnos con que hay nemátodos, céstodos y tremátodos. Vamos a ir describiendo, vamos a ver cuáles son los tipos larvales, desde los más simples hasta los más complejos. Tenemos en los nemátodos huevos, los cuales tienen todos los helmintos, y en los nemátodos van a haber etapas larvales que van desde la L1 hasta la L4, siendo la L5 el adulto. En algunos organismos la L4 va a ser el adulto. Los céstodos van a estar principalmente los huevos, un metacéstodo y el adulto, y no van a tener más etapas larvales.
Los metacéstodos pueden ser divididos algunas veces en algunos ciclos de vida de acuerdo a su desarrollo hacia el adulto, pero siguen siendo metacéstodos. Los tremátodos van a tener muchos ciclos de vida, muchos estados larvales, por lo tanto sus ciclos de vida pueden ser mucho más complejos. Vamos a tener huevos, miracidios, esporocistos, radias, cercarias, metacercarias y adultos. No todos los tremátodos tienen todas estas etapas larvales, sin embargo, muchos de ellos sí las van a contener. Las más comunes van a ser los huevos, los miracidios, las radias y las cercarias. Obviamente el adulto también. ¿Cómo es que se transmiten? Las enfermedades helmínticas son principalmente por 4 vías, que pueden cambiar un poco de nombre, pero si vemos el mecanismo, generalmente es el mismo. Vamos a tener las que se transmiten por medio de hospederos intermediarios que ya se encuentran infectados y al ser consumidos por el humano, obviamente lo infectan con el parásito. Luego vienen aquellos que son de una ruta fecal oral, es decir, el humano consume las heces de algún organismo infectado. También tenemos por medio de aquellas enfermedades helmínticas que van a ser zoonóticas, por medio de insectos que van a succionar la sangre, donde principalmente lo que es transmitido es la larva. Y aquellas especies helmínticas que tienen una forma de penetración activa en la piel. Y por lo tanto, principalmente la que invade es la larva. Vamos a ver ahora cuáles son las especies que se transmiten de cada una de estas maneras. Por medio de fecalismo vamos a tener algunos céstodos como Taenia solium, Taenia saginata, Hymeneolepis nana, Echinococcus granulosus, algunos tremátodos como esquistosomas y Enterobius vermicularis. Helmintos vamos a tener que son transmitidos por suelo, Trichuris trichuras, Caris lumbricoides, Necator americanus, Ankylostoma duodenalis y Strongyloides stercolaris. También tenemos transmitidas por alimentos, Fasciola hepática, Paragonium mexicanum, Trichinella spiralis, Nactostomas, todas las especies de Gnatostomas y Taenia solium, al igual que por fecalismo. Los helmintos que son transmitidos por artrópodos vamos a tener, aunque no será Volvulus, Bucheria bancrofti, Brugia malayi, Loa loa y Dracunculus medinensis. Es importante resaltar en esta forma de transmisión que Taenia solium generalmente el género Taenia puede ser transmitido por medio de huevos o de larvas. Si es transmitido por medio de larvas, vamos a tener una enfermedad denominada teniasis, y si es transmitida por huevos, vamos a tener cisticercosis. Ahora vamos a ver cuál es el ciclo generalizado de los helmintos de acuerdo a su forma de transmisión. Primero vamos a ver aquellos que son transmitidos por medio de fecal oral. ¿Okay? Vamos a ver que fecal oral, en este caso, podríamos decir que es por un hospedero intermediario. Sin embargo, las tenias pueden ser transmitidas de las dos maneras, como ya vimos, por fecalismo o por alimentos. En este caso vamos a ver tenia. Si empezamos en este caso con un cisticerco que se encuentra alojado en el tejido muscular de alguno de estos dos organismos, si estamos hablando de Taenia saginata, generalmente se encuentra en vacas, es decir, en reses, y si hablamos de Taenia solium, generalmente se encuentra en cerdos. Estos cisticercos van a ser ingeridos por el humano, donde se puede desarrollar la etapa adulta de Taenia. Esta Taenia obviamente se va a reproducir porque es hermafrodita, se puede reproducir a partir de un solo individuo, y en las heces podemos encontrar proglótides que van a ser grávidas, que generalmente van a dar después origen a huevos, o podemos encontrar ya los huevos. Los huevos van a ser consumidos por los animales de granja. Estos huevos se van a encontrar en el pasto o en el alimento de estos animales, y los cisticercos se van a alojar en sus músculos. Si nos damos cuenta, esto checa un poco con la forma de transmisión general
fecal oral, donde vemos que en el adulto vamos a tener la larva, que puede ser infectado por la larva. En el hospedero se va a desarrollar el adulto y va a excretar, el humano va a excretar tanto huevos como proglótides grávidas que van a dar orígenes a nuevos huevos. Si nos damos cuenta, la fase de diagnóstico generalmente son los huevos en la mayoría de las enfermedades helmínticas. Luego ahora, si vemos la transmisión transdermal, podemos tener, por ejemplo, como estrongiloides estercolares. Vamos a empezar por la 1. Bueno, primero vamos a ver el esquema general, donde vemos que en el hospedero se va a desarrollar el adulto, después lo que va a excretar van a ser los quistes o huevos, la larva se va a desarrollar en el ambiente y va a ser la forma infectiva, la cual se va a introducir al hospedero y ahí se va a desarrollar el adulto. Generalmente uno de los ciclos de vida que son un poco más complicados es estrongiloides estercolaris, porque podemos infectarnos de diferentes maneras. Puede haber una reinfección en el humano. Por ejemplo, empezamos con una larva rhabdiforme. Esta larva rhabdiforme puede llevar a diferentes caminos. Primero, que a partir de ella se desarrolle una autoinfección. En esta se va a desarrollar una larva filiariforme que va a migrar al intestino delgado, donde se va a desarrollar el helminto adulto, donde se va a diferenciar sexualmente a macho o hembra. Si este es hembra, lo que vamos a tener, se van a desarrollar huevos que se van a depositar en la mucosa intestinal y que estas mismas van a migrar al lumen, donde en el intestino se va a desarrollar la larva rhabdiforme y esta va a ser excretada por medio de las heces. Después, a partir de esto, podemos generar, esta puede infectar directamente al humano, puede ser ingerida. Sin embargo, la forma más común es que se desarrolle una larva filariforme que va a ser la que va a infectar al humano por medio de penetración activa, y esta va a migrar hacia los tejidos, generalmente va a migrar hacia el intestino delgado y se va a desarrollar todo el ciclo nuevamente. El ciclo completo sería que por medio de la excreción de larvas rhabdiformes se desarrolle en el ambiente el dimorfismo sexual, es decir, que se diferencien larvas de diferentes sexos, que se produzcan huevos fertilizados, que de estos huevos fertilizados nuevamente se desarrolle una larva rhabdiforme, que esta larva rhabdiforme se desarrolle en el ambiente una larva filariforme que va a ser la que por medio de penetración activa va a infectar al humano. Entonces, para no hacerlos muchas más bolas, es que tenemos una larva adulta que se va a encontrar en el hospedero, que va a ser generalmente esta, que ya va a estar sexualmente diferenciada, se va a reproducir, va a dar origen a huevos. Estos huevos se van a desarrollar en una larva, los estados larvales van a pasar en el ambiente, una larva va a ser la que infecta otra vez al hospedero. Después vamos con el ciclo generalizado de aquellos helmintos que son transmitidos zoonóticamente, principalmente por mosquitos o por moscas. Aquí nuevamente vamos a tener un adulto. Este adulto va a excretar larvas, o en este caso no las va a excretar, en este caso las larvas se van a pasar al vector y estas larvas se van a desarrollar en el vector y se va a transmitir el adulto o una etapa tardía larval. Empezamos con el ciclo de vida de Loa Loa. Lo que tenemos aquí es
que por medio de la picadura de moscas del género Chrysops se va a infectar una larva. Esta larva va a ser el estado infectivo. ¿Okay? Cuando infecta al humano esta larva, aquí vamos a tener el desarrollo del adulto. El adulto se va a desarrollar en los tejidos subcutáneos. El adulto va a desarrollar estados microfiliares que se van a encontrar principalmente en la orina o en el esputo o en sangre periférica. También se puede encontrar en los pulmones, por lo tanto, esta va a ser una forma diagnóstica o el estado diagnóstico. Esto, como ya vimos que se puede encontrar en sangre periférica, va a ser la que va a infectar a una nueva mosca que pique al humano, y entonces esta se va a transmitir a la mosca, donde en la mosca ahora vamos a tener un cambio de mudas, es decir, un desnudamiento y un desarrollo larval. Este desarrollo larval, si recuerdan, vimos que puede ser L1, L2, L3 y así sucesivamente, hasta que llevamos al estado L3. En el L3, la larva L3 va a migrar a la cabeza de la mosca, generalmente en la probóscide, que es por medio de la cual infectan, primero pican al humano y entonces ahora la larva L3 va a ser la que se transmite al humano. Espero haya quedado claro este ciclo de vida. Después tenemos aquellos ciclos de vida que son por medio de predador-presa, es decir, por medio del consumo, donde generalmente aquí vamos a tener muchos más hospederos intermediarios. Vamos a empezar primero porque tenemos un huevo embrionado, ¿ok? Entonces el huevo se va a encontrar en el ambiente, como nos menciona el esquema general. Este huevo se va a ir desarrollando hasta encontrarse en una larva. Esta larva puede ser consumida por un organismo intermediario. Este hospedero intermediario, a su vez, va a ser consumido por otro hospedero. Entonces, ahora vamos así, ya vamos en este punto donde se puede ir consumiendo y el organismo puede ir desarrollándose de esta manera. Sin embargo, si uno de los hospederos no es un hospedero intermediario, sino el hospedero definitivo, es decir, el humano, entonces va a ingerir al pez infectado y en el humano vamos a tener el desarrollo larval. En este caso estamos hablando de Capillaria philippinensis. Se desarrolla en el intestino el estado larval. Vamos a tener que esta larva va a ser el estado infectivo y nuevamente del humano lo que va a excretar van a ser los huevos al ambiente, que pueden ser consumidos nuevamente por peces. Estos peces pueden ser consumidos por aves, que son generalmente otro hospedero intermediario, o pueden ser consumidos por el humano. ¿Cuál es la epidemiología general de las enfermedades helmínticas? Sabemos que no podemos generalizar en todos los organismos, sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran en zonas tropicales, obviamente en países en desarrollo como México, en zonas de abundancia de vectores, es decir, donde tenemos muchos mosquitos en este caso, si hablamos de mosquitos o moscas, y generalmente en condiciones de pobreza, donde hay una falta de saneamiento, falta de agua potable y viviendas inadecuadas. Se cree que las enfermedades helmínticas se encuentran distribuidas, como ya vimos, entre los trópicos, y los países que se encuentran
en un rojo más fuerte son los países donde más enfermedades helmínticas podemos encontrar. ¿Cómo tratamos a la mayoría de los helmintos? Generalmente los podemos tratar con estos medicamentos. La niclosamina y la clorosalicilamina generalmente van a inhibir la fosforilación oxidativa, por lo tanto, eso hace que el ciclo de Krebs sea interrumpido y no haya una producción correcta de ATPs, por lo tanto, se lleva a una lisis del parásito, es decir, a la muerte del parásito. Otros medicamentos como el praziquantel lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad de calcio de las membranas o del tegumento y esto los va a dañar, por lo tanto va a haber una parálisis del parásito. Los albendazoles, bueno, el albendazol y todos los tratamientos relacionados al albendazol generalmente van a unirse a una betatubulina, por lo tanto se va a inhibir la polimerización de los microtúbulos que se encuentran en la membrana de los helmintos y otra cosa que hacen es bloquear la captación de glucosa. Por lo tanto, esto va a llevar a la muerte del parásito. El diclorofen va a tener un desacople de la fosforilación oxidativa, haciendo prácticamente el mismo efecto que en la niclosamina y que la clorosalicilamina. La paramonicina va a tener un bloqueo de la síntesis de proteínas. Esta se va a unir a la subunidad 30S del RNA ribosomal y por lo tanto no va a haber una síntesis de proteínas y va a llevar a la muerte al parásito. La quinacrina va a intercalarse en el DNA del parásito y por lo tanto no va a haber una replicación correcta y va a llevar a la muerte del parásito. Ahora vamos a hablar de la clasificación y de los grupos de helmintos. Vamos a empezar primero por los nemátodos. Los nemátodos van a ser aquellos que vamos a llamar gusanos redondos. Los gusanos redondos van a ser helmintos que no van a estar segmentados, como verán tienen una forma más o menos cilíndrica. Estos van a contener una cutícula, pero no un tegumento. Van a poseer una boca o una abertura bucal y también van a tener un esófago y una cloaca anal, lo que podríamos llamarle un ano. Son de sexos separados, es decir, tienen dimorfismo sexual y son dioicos. Recuerden que si tienen dimorfismo sexual podemos diferenciar el macho de la hembra. Y dioicos quiere decir que un organismo tiene un sexo y otro tiene otro sexo. Tienen una reproducción, como ya vimos, dioica, son ovíparos o larvíparos, tienen un sistema digestivo completo, sus órganos van a estar contenidos en un pseudoceloma. Vamos a ver que los nemátodos adultos van a tener esta forma, van a diferenciarse sexualmente. Recuerden, las hembras son un poco más grandes que los machos y los machos generalmente tienen una curvatura en la cola. La cutícula de los nemátodos generalmente va a ser una capa que va a cubrir la membrana plasmática del organismo y lo que va a hacer es cubrirla tanto de algunos tratamientos como también de los ácidos estomacales. La cutícula va a cubrir hasta la cavidad bucal, la cloaca rectal, la vagina y el poro excretor. Estos son todos los poros que existen en un nemátodo. Está constituida generalmente por hipodermis, por una lámina
basal que se encuentra entre la endocutícula y la hipodermis. Después vamos a tener una mesocutícula, una exocutícula y una epicutícula. No es necesario que se aprendan todas estas capas. Lo importante que queremos ver es que la cutícula se encuentra agregada a la hipodermis o se encuentra cercana a la hipodermis. Después tenemos la membrana y como está conformada de muchas capas, va a ser una cutícula muy grande. Esta es una microfotografía donde vemos la epicutícula en este caso. Todo esto es la cutícula, son estas partes que conforman la cutícula y aquí vemos la hipodermis. El sistema muscular de los nemátodos va a ser de un tipo polimiarino o olimiarino, es decir, múltiples células musculares en un solo cuadrante. Si se dan cuenta, tenemos tres tipos: polimiarino, holomiarino y meromiarino. Este sistema muscular lo que tiene son células musculares y la única diferencia entre el poli, holo y el moerimiarino va a ser que el polimiarino va a tener muchas células musculares, por lo tanto esto le puede dar mucho más movimiento o mucho más contracción al organismo. El holomiarino, donde vamos a encontrar solamente dos células, y el moerimiarino, donde encontramos de 5 a más células musculares. Vemos aquí un nervio longitudinal que atraviesa todo el organismo, un cordón dorsal donde se unen todas las células musculares y la cutícula. Si se dan cuenta, esta es la cutícula que vimos anteriormente. El espacio en blanco es la hipodermis y esto es el sistema muscular. Como vemos, se encuentra, también podemos encontrar el nervio longitudinal, pero también en algún momento de la segmentación del cuerpo del organismo podemos encontrar el canal excretor y un cordón lateral. En el centro del organismo encontramos, recuerden que son acelomados, vamos a encontrar músculos radiales que vienen de las células musculares y también el esófago. Aquí lo vemos en un corte donde estamos viendo los ovarios, el tracto digestivo, este es el sistema muscular y el oviducto. Recuerden que los nemátodos no son dioicos, por lo tanto tienen solamente un sexo. El sistema digestivo de los nemátodos es principalmente una boca, un intestino que va a ser dividido en anterior, medio y posterior, donde vamos a tener un intestino posterior que va a llevar a la cloaca anal y el anterior va a ser una cápsula bucal, donde se encuentra principalmente el esófago. Después tenemos el intestino medio que va a ser muy largo y va a terminar en una cloaca y tiene una ventilación subterminal, es decir, que tiene un orificio. El sistema nervioso de los nemátodos, vamos a tener dos centros nerviosos principales, un anillo y una comisura circumesofágica. Tenemos el esófago, esto es el esófago, y aquí vamos a tener la comisura circumesofágica. Esta comisura también puede ser llamada anillo nervioso. Este anillo nervioso se va a encontrar alrededor del esófago. El sistema nervioso tiene mecano y quimioreceptores que van a estar encontrados en los anfibios,
que estos anfibios van a estar alrededor de la boca. Se dan cuenta, aquí está el nervio anfibial, que va a tener como tal los mecano y quimioreceptores. Estas papilas labiales van a rodear a la boca y también tienen una papila cefálica detrás de los labios. Hay una papila cefálica atrás de los labios. Aquí podemos verla mejor. Estos son los anfibios que vimos. Estos son los anfibios. Aquí están los anfibios. Es todo esto que tienen labios. Estos labios son unos internos y otros externos, y mucho más externos van a estar las papilas cefálicas. Estas papilas cefálicas se van a encontrar exteriormente. La boca va a ser el centro. Estos nervios van a recorrer lateralmente todo el organismo y van a conectar desde la boca hasta el ano a todo el organismo por medio de comisuras. En el recto va a haber una comisura que se llama comisura rectal y dorsoventralmente va a haber conexiones nerviosas. Tenemos las diferentes fases larvales y mudas en los nemátodos. Vamos a tener diferentes fases de las mudas. Si recuerdan, los nemátodos tienen fases larvales muy sencillas, de la L1 a la L4, siendo la L5 el adulto. Ya vimos que en algunos organismos pueden tener nombre: la rhabdiforme, que es la L1, y la filiariforme, que es la L3, que en muchos organismos va a ser la etapa diagnóstica del organismo. Primero vamos a tener una eclosión del huevo. Este huevo se va a desarrollar en una larva rhabdiforme. Después va a haber una formación de la muda, a lo que la vamos a llamar la muda 1. Después viene la L2. Cuando la L2 crece, es decir, la larva 2 aumenta su tamaño, va a haber una pérdida de la cutícula. A esto le vamos a llamar M2. Cuando no tiene cutícula, se va a desarrollar en la larva filiariforme. Después se va a desarrollar una nueva cutícula que se va a romper en la M3. Hay una ruptura de la cutícula. Sigue la cutícula con el organismo en la L4 y después hay un escape de la larva en la M4. Es decir, la muda 4 es cuando ya no hay muda. Es cuando la L4 se deshace de la muda para convertirse en un adulto. Lo que vemos aquí en el esquema es el crecimiento de las diferentes larvas. Vamos a tener la rhabdiforme, que tiene esta forma. Generalmente los órganos internos son exactamente iguales, ya están bien desarrollados. Los órganos sexuales aún no tanto, pero la mayoría de los demás órganos o sistemas ya están bien desarrollados. Solamente se da un crecimiento en la larva 2. Tenemos la L, en la B tenemos la L3, esta es la filiariforme, donde vemos un aumento de tamaño y un desarrollo mayor del intestino. Después vamos a tener la cutícula. Lo que vemos alrededor es la cutícula de la larva. Esta es principalmente de Whiskereria, y en D vamos a tener una larva adulta, es decir, ya tenemos una L5 adulta que no tiene ninguna cutícula. La clasificación de los nemátodos por su importancia médica es importante que la conozcan porque habla sobre el hábitat del organismo. Recuerden que el hábitat es el lugar donde parasita el helminto. En el intestino delgado vamos a tener algunos como Ascaris, Strongyloides, algunas tenias y Trichinella spiralis. En el intestino
grueso vamos a tener Trichuris tricura y Enterobius vermicularis. Aquellos que se encuentran en células linfáticas vamos a tener Brugia malayi y Wuchereria bancrofti, y subcutáneamente podemos tener Loa loa y Oncoceras volvulus. Ya vimos el ciclo de vida de Loa loa, también vimos el ciclo de vida de Strongyloides stercolaris. Las infecciones principales por nemátodos, lo que van a ver en esta tabla es el organismo, por qué medio se transmite, cómo es que se adquiere y el hábitat en el que se encuentra. Por ejemplo, si hablamos de Angiostrongylus cantonensis, vemos que lo que se tiene que hacer es ingerir una larva por medio de crustáceos o de caracoles, y estas larvas migran al sistema nervioso central donde se alojan. Trichinella spiralis se ingiere por medio de se adquiere por medio de la ingestión de larvas en cerdos y en carne de algunos mamíferos salvajes, por ejemplo búfalos, reses, osos, y generalmente el estado adulto se encuentra en el intestino delgado y las larvas se alojan en el sistema muscular, en el tejido muscular. Ahora vamos con los platelmintos. Los platelmintos van a ser los céstodos y los tremátodos, los cuales vamos a llamar gusanos planos. Los gusanos planos van a ser, primero vamos a hablar sobre los céstodos. Los céstodos van a ser de dos órdenes, los pseudofilidae y los ciclofilidae. Generalmente vamos a ver a los adultos en el intestino humano, ¿ok?, de estos organismos, y los estados larvales los vamos a ver de estos organismos. Es decir, no siempre encontramos al adulto, generalmente sí, pero no siempre vamos a encontrar al adulto en el humano, y pueden causar diferentes enfermedades de acuerdo a cómo se encuentre. Ya vimos que el género Spirometra generalmente su estado de infección es la larva, y Diphyllobotrium latum, por ejemplo, que es uno de los céstodos más comunes en el oriente, vamos a encontrarlo en su forma adulta. Obviamente, los más comunes en México son los que se encuentran en el orden de los Cyclophilidae, que van a ser principalmente tenias y organismos del género Hymenopletis. Entonces ahora empezamos con los céstodos. Los céstodos, recuerden esto, viene del griego cestos, que significa cinturón o faja. Es decir, que los céstodos los vamos a ver segmentados. Generalmente, más bien van a estar dorsoventralmente aplanados. A diferencia de los nemátodos, estos van a estar aplanados. Aquellos eran cilíndricos, estos son aplanados. También una de las diferencias es que estos no tienen una cutícula, y estos cuentan con una anatomía especial. Tienen un escólex, que es lo que le vamos a llamar a la cabeza, digámoslo así, que es la parte más posterior, un cuello donde no se encuentran proglótides. Las proglótides son los segmentos de estos. Dentro de las proglótides vamos a tener simplemente el sistema reproductor. Recuerden que los céstodos son hermafroditas, entonces vamos a tener tanto testículos como ovarios. Poseen una cavidad celómica, es decir, tienen un celoma, una cavidad como tal, y su reproducción va a ser ovípara y por multiplicación larval. Tienen un sistema nervioso más o menos desarrollado y no tienen un tubo digestivo como tal. Estas principalmente se encuentran en el intestino delgado. ¿Cómo vamos a diferenciarlas? Lo que tenemos aquí es una tenia. Esta tenia son estas especies
Estos son scolex de diferentes especies, Taenia solium, Taenia fisiformis y Taenia saginata. Si se dan cuenta, tienen diferencias en los scolex. La diferencia en los scolex es diagnóstica, es la única forma por la cual podemos diferenciar de qué Taenia estamos hablando. Entonces, las Taenias tienen estróbilos. El estróbilo lo llamamos a lo que está del cuello hacia abajo. Generalmente este estróbilo puede ir desde los 3 milímetros hasta más de los 10 metros. Cada uno de los segmentos del estróbilo se llama proglótide. Esas proglótides van a ir desde inmaduras hasta maduras. Es decir, la última proglótide es la proglótide más madura. Si recuerdan, cuando vimos el ciclo de Taenia saginata y Taenia solium, lo que vimos es que lo que se excreta o lo que podemos encontrar en heces son proglótides grávidas o huevos. Por lo tanto, lo que podemos encontrar en heces son estas proglótides, las más maduras. Ahora vamos a ver el estróbilo, ¿ok? Ya vimos que tenemos un scolex y un cuello. Vamos a ver que si regresamos un poco a la clasificación de los éstodos, los pseudofilidae tienen un scolex diferente a los ciclofilidae. Nos vamos a estar enfocando mucho más en los ciclofilidae porque en México hay más especies infectivas de este orden que de pseudofilidae. Entonces, los pseudofilidae van a tener, en vez de ventosas, van a tener un botrium y el scolex de las demás especies de Taenias, vamos a tener que tienen ganchos en la parte más posterior del scolex y a esa parte posterior le vamos a llamar rostellum, ¿ok? Es decir, vamos a tener ganchos en el rostellum, después vamos a tener ventosas. El número de ventosas nos puede dar el diagnóstico de qué Taenia estamos hablando. Ya vimos que cada segmento es una proglótide y así es como se ven las proglótides grávidas. Se ven mucho más anchas que las proglótides inmaduras. Los huevos de los éstodos pueden ser de diferentes maneras, pero primero vamos a ver que se llaman oncoesferas. Se llaman oncoesferas porque son esferas que tienen ganchos. Si se dan cuenta, la mayoría de los ciclofilidae tienen 3 ganchos. Aquí están los 3 pares de ganchos. Los podemos ver en el diagrama. Aquí está. Está rodeado el huevo por un embrióforo y se pueden llamar hexacantos o embriones hexacantos porque tienen 3 pares de ganchos, es decir, tienen 6 ganchos. Las diferencias entre los dos órdenes es que los ciclofilidae van a estar cubiertos por 2 capas, ¿ok? El huevo va a ser un embrióforo esférico que va a estar embrionado, esto es el huevo, no está operculado y no es ciliado, ¿ok? Estos no van a ser ciliados. Sin embargo, si hablamos de los pseudofilidae, vamos a tener que están cubiertos por una sola capa y que van a ser ovoide. Generalmente se van a encontrar en heces frescas y no van a estar embrionados, a diferencia de los ciclofilidae. Los huevos van a ser operculados y los embriones van a estar ciliados. Entonces, las principales diferencias entre los ciliófidae y los pseudofilidae van a ser que unos van a ser esféricos y otros van a ser ovoides, unos van a ser embrionados y otros no, y otros van a ser no ciliados y otros sí van a tener cilios. Esto es un huevo de un céstodo, donde vemos que hay un opérculo, una capa que se encuentra alrededor y estos van a tener un coracidium. El coracidium va a ser una envoltura externa, una envoltura interna, donde se va a encontrar la oncoesfera y estos pueden estar ciliados.
¿ok? Si hablamos de Diphyllobotrium, que recuerden que Diphyllobotrium es una pseudofílide. Los demás, por ejemplo, Menolepis nana y Taenia solium, solamente van a tener un embrióforo, una capa interna y la oncoesfera. Recuerden que la oncoesfera es porque tiene ganchos. Y Menolepis nana también pertenece a los Ciliofilidae. Entonces solamente va a tener una envoltura interna, un embrióforo, va a tener una envoltura externa, pero también va a tener una oncoesfera. El tegumento de los céstodos principalmente se va a componer de diferentes capas. Vamos a tener que la parte más exterior van a ser un glicocálix que va a estar compuesto por diferentes fibras. Estas fibras las vamos a llamar microtricos a cada uno de esos puntos, y después va a seguir una capa de mitocondrias, una lámina basal, una lámina basal y una citoplasma conectivo. Después vamos a tener el sistema muscular, longitud. Estos van a ser los microtúbulos donde van a actuar algunos tratamientos. Y después vamos a tener los núcleos de las células. Aquí vemos en una micrografía los microtricos. El sistema excretor sirve principalmente para la presión hidrostática y que ésta sea óptima, y obviamente esto tiene que ver con los movimientos extensivos de los estróbilos y del escólex. Vamos a tener un anillo en la parte más apical del organismo, del cual se van a liberar dorsal y ventralmente. Primero vamos a ver los dorsales. Dorsalmente se van a liberar diferentes tubos. Estos túbulos van a atravesar el estróbilo y estos estróbilos van a encontrarse después con los canales colectores y las células en llama. ¿Okay? En algunos va a ser hidrostático y excretor. En Taenias vamos a ver que estrictamente va a ser un sistema excretor. Lo que vemos aquí es una célula en flama, una micrografía de una célula en flama. Los céstodos y los tremátodos tienen células en flama, ¿ok? Es decir, los platelmintos. Vamos a ver que hay un plexo de osmorregulación cercano al rostelum, donde tenemos aquí el anillo. El anillo se encuentra alrededor de este rostelum y a partir de aquí se encuentran los canales excretores. Los canales excretores van a ir a dar a la célula en llama, la cual se va a encargar de la excreción. El sistema nervioso de los céstodos va a ser relativamente complejo. Vamos a tener un cerebro o un cerebro rudimentario que se va a ubicar en el escólex. Generalmente va a ser circular. En algunos, por ejemplo, los botrium va a ser rectangular. Y este anillo va a liberar diferentes canales nerviosos que van a ser dorsales y ventrales, y va a tener comisuras transversas en cada una de las proglótides. Es decir, los nervios van a estar conectados en cada una de las proglótides por estas conexiones cruzadas que van a ser las comisuras transversales. Y esto le va a dar una apariencia de escalera al sistema nervioso de los céstodos. Varios pares de cordones van a ser longitudinales, como ya vimos, desde el cerebro hasta la parte más anterior del organismo. El escólex, los proglótidos y parte del sistema reproductivo van a estar más inervados. Obviamente también las ventosas van a estar muy inervadas con el sistema nervioso. Y obviamente tenemos excepciones. Vamos a tener en algunos dos hospederos,
uno es definitivo y otro va a ser intermediario. Sin embargo, en algunos como Echinococcus granulosus vamos a tener que el hospedero definitivo va a ser el perro y no el humano, y el humano va a fungir como un hospedero intermediario, igual que los borregos. Y también vamos a tener que las enfermedades son causadas por adultos o larvas. Sabemos que en algunos donde se va a causar va a ser por larvas o también por huevos, como en el caso de las tenias. ¿Okay? Aquí también tenemos que vamos a tener dos hospederos. Y que esto se transmite por huevos. También vemos que las tenias pueden ser transmitidas por huevos, no solamente Taenia solium y Taenia saginata. Y que no solamente vamos a tener dos hospederos, podemos tener muchos más hospederos intermediarios, y que las fases adultas se pueden encontrar en cualquiera de los otros hospederos. Estas son las diferencias entre los diferentes céstodos que existen. Vemos que en unos tenemos el botrium y en otros vamos a tener un scolex bien desarrollado con las ventosas y con los ganchos. Las progrótides, por ejemplo, en Taenia solium vamos a tener 4 suctores con 2 líneas de ganchos. En Taenia saginata no tenemos ganchos en el rostelum. En Hymeneolepis nana vamos a tener una sola hilera de ganchos, pero el rostelum está un poco más alargado y también tenemos 4 suctores. Las proglótides generalmente van a ser más largas que anchas en Taenia solium y en Taenia saginata. En Hymeneolepis nana van a ser más anchas que largas en el género Hymeneolepis. Entonces, en Taenia solium vamos a tener que las proglótides van a ser más largas que anchas, y en Hymeneolepis van a ser más anchas que largas. Al igual que en Diphylobotrium, donde no vamos a tener un scolex como tal, sino un botrium. Va a ser también más ancha que larga, y Echinococcus granulosus va a ser más largo que ancho, las proglótides. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas generales de los céstodos? Vamos a tener meteorismo, donde vamos a tener una inflamación intestinal generalizada, plenitud, es decir, va a haber una saciedad temprana, y dispepsia. En el diagnóstico vamos a tener una examinación de heces, donde vamos a poder identificar huevos y proglótides grávidas. La cisticercosis puede ser por calcificación en tejidos suaves, en este caso la podemos ver en el músculo, o también puede ser por radiografías, y estas pueden ser por extirpación quirúrgica de los nódulos subcutáneos y la visualización de quistes en el ojo. ¿Okay? También puede haber lesiones en el sistema nervioso central y las podemos identificar por imagenología. Cada uno de estos puntos es una calcificación por cisticercosis, y también por estudios serológicos. Las infecciones por céstodos pueden ser por medio de este tipo de estos céstodos adquiridas de esta manera por larvas. Pueden ser larvas o huevos. Puede haber o no otros hospederos, y en donde se alojan, es decir, el hábitat en el que se alojan en el humano. Entonces ahora vamos a hablar sobre los tremátodos. En tremátodos vamos a tener que las características principales, primero vamos a hablar de los tremátodos, que viene del griego, que es trema, agujero, y eidos, apariencia, es decir, parece que tienen un agujero. Es decir, los tremátodos tienen suctores. Ahorita vamos a ver cuáles son las principales diferencias. Los tremátodos, a diferencia de los céstodos, no van a estar segmentados y van a tener distomas.
Estas distomas van a ser ventosas musculares que van a estar en forma de copa y van a tener dos ventosas orales, o bueno, una ventosa oral, perdón, van a tener una ventosa oral y una ventosa ventral. Aquí no se ve. Y estas van a estar en forma de copa. La mayoría de los tremátodos son de forma foliácea, sin embargo otros son alargados. Es decir, foliácea es que tienen forma de hoja. Tienen un cuerpo con tegumento. En este caso no van a tener una cutícula, sino un tegumento. Como en el caso de los céstodos, los nemátodos recuerden que tienen cutícula. Tienen una reproducción ovípara y una multiplicación larval. Algo importante que hay que decir es que la mayoría de estos van a ser monoicos, excepto los esquistosomas. Los esquistosomas van a ser dioicos, es decir, va a haber tanto machos como hembras, pero la mayoría de los demás tremátodos van a ser hermafroditas. Acelomados, es decir, no hay cavidades, no tienen un sistema respiratorio tan desarrollado como tal y tienen un sistema excretor de células en forma de flama, al igual que los céstodos. Lo que vemos aquí entonces es un suctor oral, es decir, una ventosa oral, y aquí tenemos una ventosa ventral, que son los distomas. Estos van a ser los distomas. En este caso también tenemos las células en flama, que van a ser estas, que representan el sistema excretor, y lo que vemos aquí es el sistema digestivo, donde tenemos un esófago. El ciclo de vida de los tremátodos, generalmente la metacercaria va a ser el estadio infectivo de los tremátodos. Los esquistosomas van a ser diferentes a la mayoría de los tremátodos, por lo tanto en la cercaria va a ser el estadio infectivo. Vamos a ver que hay algunas excepciones, pero si recuerdan esto, comprenderán la mayoría de los ciclos de vida de los tremátodos. El tracto digestivo este sistema va a ser alimentario y consiste primero de una boca que está rodeada por una ventosa, como ya vimos. Entonces tenemos la ventosa oral, después vamos a tener una faringe. Esta faringe va a ser muscular y después tenemos el esófago. El esófago va a tener dos ciegos, por lo tanto va a aparecer como una Y invertida. En algunas especies estos ciegos se unen y entonces se forma un círculo, o un óvalo. Y en estos no vamos a tener un ano como tal, por lo tanto no tienen un tracto digestivo tan desarrollado como los otros helmintos. Lo que vemos aquí es el lumen del intestino. Aquí estamos viendo la gastrodermis y se va a ver una absorción de los nutrientes y después una excreción por medio de las células en flama. El sistema excretor va a ser diferente en muchas especies, sin embargo siempre tiene una forma similar a la forma de y está constituido principalmente por células en flama, que son estos lóbulos que se encuentran al final de cada uno de los tubos colectores. Estos van a ser los tubos colectores que van a rodear a todo el organismo y se van a unir con el sistema excretor. Si se dan cuenta, en algunos hay un poro excretor, este es el poro excretor, estas son las células en flama y estos son los tubos colectores. Por lo tanto, las células en flama hacen el proceso de excreción, pasa a través de los tubos excretores llegando hasta el poro excretor. El sistema nervioso es un sistema nervioso muy rudimentario donde vamos a encontrar células ganglionares que van a estar emparejadas. Estos son los nervios anteriores, donde hay un ganglio, que son las células ganglionares que van a estar emparejadas. A esto me refería con que son emparejadas, a partir de las cuales surgen nervios. Estos nervios
van a ser cordones nerviosos que van a ir dorsalmente y va a haber otros que van a ser laterales, que van a estar en la parte lateral, y otros que van a estar transversalmente. Estos, como lo vimos en los éstodos. Lo que vemos aquí es el final de las ramificaciones nerviosas. Estos son los ganglios cerebrales o las células ganglionares y las conexiones que tienen con los demás cordones nerviosos. El tegumento de los tremátodos se parece mucho al de los éstodos, pero en este vamos a encontrar tanto espinas, en el otro encontrábamos monotricos y en este caso vamos a encontrar espinas, papilas o tubérculos. Por lo tanto, pueden ser diferentes. Lo que vemos aquí son espinas y estas son papilas. Esta va a estar rodeada por una glicocálix, que como ya saben, las glicocálix siempre son concentraciones de carbohidratos o de azúcares, donde va a haber glándulas secretoras. Obviamente vamos a tener mitocondrias y aquí vamos a encontrar a las espinas. Estas pueden ser las espinas. Después estas también van a estar seguidas de las zonas musculares que van a estar en forma circular y después unas zonas que van a ser de músculos longitudinales. Lo que vemos es muy parecido a lo que vimos en los éstodos, donde vemos los microtúbulos que surgen de células, donde encontramos a las mitocondrias, el aparato de Golgi, retículos endoplasmáticos, glándulas secretoras y el núcleo de las células. Estas son células del tegumento. Tenemos que estas se encuentran más próximas al citoplasma y estas se encuentran en la parte más distal. Lo que vemos aquí es la parte más distal del citoplasma. Lo que estaríamos viendo es la glicocálix y algunas espinas, o en este caso vemos tubérculos, que son formas mucho más redondeadas. Estos son los músculos circulares, las zonas musculares circulares. Estas son las que son en forma de lámina. Estas son el citoplasma conectivo y estas siguen siendo células musculares. ¿Cuáles son las principales enfermedades de los tremátodos? Aquí vemos la especie, cómo se transmiten. Generalmente ya vimos que unas son por cercarias en los esquistosomas y los demás tremátodos pueden ser principalmente, la forma infectiva van a ser las metacercarias, y en este caso no tenemos el hábitat, es decir, no tenemos en qué tejido se alojan, sino tenemos las áreas en las cuales se encuentran. Por ejemplo, tenemos que la mayoría se encuentran en África o en el Oriente. Sin embargo, algunos esquistosomas pueden encontrarse en México, pero la mayoría se encuentran alojados, si se dan cuenta, en el Oriente y en África. Uno de los organismos o de los patógenos más cosmopolitas, es decir, que se encuentra en la mayoría de las regiones del mundo, son los Paragonium. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo al hábitat. Si se acuerdan, en el cuadro anterior no vimos el hábitat como tal, sino se clasifican de una manera. Los tremátodos vamos a tener aquellos que su hábitat es la sangre, es decir, los eritrocitos, el tracto biliar, el intestino o el tracto respiratorio. Vamos a ver que algunas duelas sanguíneas vamos a tener los esquistosomas, que se van a encontrar principalmente en el plexo, vesícula y pelvis, en las venas mesentéricas inferiores y superiores. Vamos a tener aquellas que se encuentran en el tracto biliar, como fasciola hepática, que es una de las más comunes. En el intestino, fasciolas Buschke, heterophis heterophis. Y en el tracto respiratorio vamos a tener Paragonium, que vimos anteriormente que es una de las especies parasitarias de tremátodos más cosmopolitas. ¿Cómo vamos a diagnosticar a los
tremátodos por medio de examinación de heces, por un drenaje duodenal, por biopsias rectales, por el análisis de esputos o de orina, por pruebas serológicas o por ensayos de inmunofluorescencia. Los huevos son la forma primaria de observación o de diagnóstico de los tremátodos. Aplicaciones terapéuticas principales. Este cuadro se los voy a dejar. Ya les expliqué al inicio cuáles son los principales tratamientos para todos los helmintos y estos son algunos específicos para algunas especies de tremátodos que les pueden servir para cuando estudien a los diferentes patógenos. Entonces, en resumen, tenemos céstodos, tremátodos y nemátodos. Recuerden que los céstodos y los tremátodos van a ser platelmintos. En la plataforma les voy a dejar una tabla donde viene la clasificación de los helmintos. Entonces, los céstodos y los tremátodos van a ser helmintos, es decir, van a ser gusanos planos, y los nemátodos van a ser gusanos redondos. Eso es importante que lo sepan. Otra vez, céstodos, tremátodos van a ser gusanos planos, nemátodos van a ser gusanos redondos. Entonces, los céstodos van a ser segmentados. Ya vimos las tenias. Recuerden que el estróbilo se diferencia por proglótides. Esas proglótides son cada una de las formas de los céstodos y por lo tanto es un segmento, son segmentos. Y los tremátodos no van a estar segmentados porque ya vimos que pueden ser en forma de hoja o como los esquistosomas, un poco más parecidos a los céstodos, pero estos no son segmentados. Entonces, diferencia entre platelmintos, tenemos que los céstodos y los tremátodos van a ser platelmintos, pero los céstodos van a ser segmentados, los tremátodos no van a ser segmentados. En la cabeza los céstodos van a tener un escólex, ese escólex va a presentar ventosas y estos, la mayoría de ellos van a tener ganchos para alojarse en el intestino. Y los tremátodos van a tener ventosas y estos no van a presentar ganchos. Sabemos que estos van a tener distomas, es decir, van a tener dos ventosas, una ventral y una oral. El canal alimenticio, ya vemos que el tracto digestivo en los céstodos no está desarrollado y en los tremátodos va a estar presente va a estar presente pero no va a ser completo, va a ser rudimentario y no presentan un ano, que no se confunda con el canal excretor. ¿Okay? En la cavidad del cuerpo vamos a ver que los céstodos no van a tener un celoma, tampoco los tremátodos. Eso es parte de la agrupación de los platelmintos, que no tienen una cavidad. Pero sí, cada uno de las proglótidas va a estar diferenciada. Van a estar divididos por células mesenquimales. El sexo. Sabemos que los céstodos y los tremátodos van a ser hermafroditas. Sin embargo, en los tremátodos, recuerden que los más diferentes van a ser los esquistosomas. Los esquistosomas van a ser dimórficos, es decir, van a tener los dos sexos, dimórficos o dioicos. Cuando son di, quiere decir que dos, o sea, tienen los dos sexos separados. Y cuando son monomórficos es que están juntos, están en un solo organismo. ¿Ok? Entonces, monoicos son hermafroditas, dioicos tienen los sexos separados. Entonces, la mayoría de los tremátodos van a ser hermafroditas, es decir, monoicos, pero los esquistosomas sí van a ser diferentes. Algo que olvidé mencionarles es que los esquistosomas, la hembra casi siempre vive en cópula con el macho, del cual se alimenta. Y quedamos que los céstodos van a ser monoicos, por lo tanto puede haber autofecundación de las proglótides y es así como se dan las proglótides grávidas. Recuerden que va de inmaduro a maduro. Lo que está más cercano al cuello del escólex va a ser lo inmaduro y lo más lejano va a ser las proglótides más maduras. Y los ciclos de vida, generalmente los de los céstodos requieren 2 hospederos y los de los tremátodos 3 hospederos. ¿Okay?
Ya vimos que hay diferencias entre los diferentes órdenes de los céstodos y ahora ya vamos, esto hablamos de los platelmintos, es decir, de céstodos y tremátodos. Ahora vamos a hablar de los nemátodos. Los nemátodos son gusanos redondos, es decir, son cilíndricos. Estos no van a ser segmentados, no van a tener ventosas ni ganchos. A diferencia de los platelmintos, que sí tienen ventosas y los céstodos tienen ganchos. Tienen bien desarrollados sus cápsulas bucales, anales. Estos pueden tener dientes, placas y su sistema digestivo está completamente desarrollado y tienen una cavidad anal. Estos presentan un pseudoceloma, es decir, si tienen un celoma que es denominado pseudoceloma. Y son dioicos, ¿ok? A diferencia de los platelmintos, estos son dioicos. Todos los organismos van a tener dos sexos, o sea, van a haber organismos de un sexo y organismos de otro sexo. Los céstodos y los tremátodos son hermafroditas, exceptuando al esquistosoma. Generalmente se requiere de un solo hospedero. En algunos vamos a tener dos hospederos y en Dracunculus también vamos a tener dos hospederos. Aquí les dejo las principales enfermedades por helmintos en todo el mundo, donde vamos a tener la prevalencia, las regiones en las cuales se encuentra, que es muy parecida a la tabla anterior, y los principales agentes etiológicos de cada una de las enfermedades. Simplemente es para que lo analicen de otra manera, pero es algo que ya vimos anteriormente. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.